Ya digo que nosotros esta inmediatez que hacemos para las grandes empresas es preguntándonos el porqué. Por ejemplo, me pongo en el caso de la web. Yo hace un año no me interesaba para nada la informática, ni las webs. Nada. O sea, yo no sabía nada de nada. Pero me di cuenta, digo, empecé a ser un analfabeto. Y dije, hostia, yo quiero, ¿vale?, hacer una web nueva. Quiero hacer una web, quiero entrar en el mundo de las webs. ¿Qué hice? Que era normal. Lo primero que hice fue ir a ver una empresa. Pero vi que si la hacía la empresa yo no iba a aprender. Yo no iba a aprender de este mundo. Creo que es algo tan importante hoy que si uno no sabe, dentro de X años va a ser un analfabeto. El mundo de las webs, Internet, pero no encuentro las webs. Yo creo que es el arma de marketing más importante que va a haber en los próximos años y todo en mi campo. No, pero en muchos campos. Era impensable. Yo tengo, me parece, 1,5 millones de conexiones al año de personas, de visitas. Fíjate qué tienda tengo. 1,5 millones de personas que me entran de todo el mundo. Entonces yo me dije, ¿qué hago? Cogí una chica, que es la diseñadora gráfica que ha hecho todos mis libros. Cogí una chica que trabajaba en una empresa de hacer webs. Le digo, mira, vente. Estamos un año y medio trabajando y después te ayudo a montar tu empresa. Pero yo quiero aprender cómo se hace una web. Y tal. ¿Qué hice? Empezaron a preguntarme cosas. O sea, yo empecé, lo único que es hacer de informática, os lo prometo, entrar, Internet, la E esta, la azul, Google, y navegar. No. Pero me he chupado 5.000 webs. Cuando digo 5.000. Todas las webs habidas y por haber. Empecé, es un proyecto que empezamos en el mes de marzo, y empecé a preguntar, ¿por qué el mapa site, ¿no?, esto que te guía muy bien, no es el menú? Yo tengo amigos que hacen webs, que tienen... No sé. Digo, ¿cómo lo sabes? ¿Verdad que el mapa para qué es? Para no perderte, ¿no? Por lo principio. Esto que puede ser muy tonto, ¿no? Empecé a consultar a gente de primer nivel. Dice, Fernández, no sé, chico, esto es así, pues se ha hecho así durante este tiempo, tal. Entonces le dije, oye, las web, la mayoría, se mezcla el divertirse, ¿no?, y el informarte, que es un coñazo. Porque claro, yo o me quiero informar o me quiero divertir. ¿Por qué no está separado? ¿Por qué no tú, en una web de restaurantes, hay empresas, la mayoría de vuestras empresas no está el divertirse, pero en un restaurante, en el mundo del ocio, está muy mezclado? Entonces yo me pregunté, ¿pero por qué tú no pones cuando entres en la web, pones informarte y divertirte? No sé. Una persona que en su vida había hecho una web. Y entonces, nosotros tenemos una tienda online y que no entrar en la web de ahora, que la que estoy explicando es una web que estamos haciendo. Y la tenemos súper amagada. Una tienda allí y tal. Y dije, hostia, si yo lo que quiero es vender, ¿por qué no es la primera página? ¿Por qué no es la primera página después del idioma? Es la tienda. No sé. ¿No? Fueron 3 cosas que pregunté a expertos, y que me dijeron, bueno, sí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que al final mi trabajo es preguntarme siempre el porqué de las cosas, buscarle el sentido común. Cuando cualquier empresa de cualquier nivel me pregunta y me contrata, me pregunto, ¿por qué hay esto? ¿Por qué hay lo otro? ¿Por qué lo otro? Y a partir de aquí empiezo a buscar contestaciones. Hago trabajos muy intensos, es decir, de búsqueda, yo es una cosa muy importante, y después empiezo a desarrollar. También es muy importante, que para esto decía lo de la broma al principio, la pasión. Yo de verdad me lo paso bien. Me lo paso bien, es decir, haciendo lo que hago. Desde mirando la web, hacer un léxico de ciencia, hacer el bully.